Estoy aquí en Medjugorje, estoy con, ¿cómo te llamas? Gloria, ¿De dónde vienes, Gloria? de México, De México. Ajá. ¿Cuántas veces aquí? 5 veces. 5 veces. ¿Por qué has venido otra vez? Porque me enamoré de Medjugorje desde la primera vez que vine. Me encantó. Yo tenía muchas ganas de venir desde hace mucho tiempo, Sí. pero no había podido. Y cuando pude venir, pues me enamoré y vengo cada vez que puedo y que alguna amiga me invita, pues yo vengo. Wow, increíble. ¿Y qué pasa aquí con la gente que no conoce la Medjugorje? ¿Qué pasa? Pues se siente mucha paz, se siente la presencia de la Virgen, se siente, pues no sé, como que se siente uno en casa, pero porque la gente es muy amable, como mucha seguridad, muy bonito. ¿Y tú has recibido gracias especiales aquí en Medjugorje? Bueno, sí, he sentido más la presencia de Dios, de la Virgen, pues el gran milagro, el milagro de seguir viva, de que mis hijos estén bien, estén sanos, tengan salud. ¿No? Para mí eso es una gran gracia. Olvidamos esto, que tenemos la salud, Exacto. ¿no? Tenemos mucho, dice, esto. Ajá, sí. Pero las más importantes es la salud. La salud. Yo es lo que siempre le pido a la Virgen, la salud para mis hijos. Ok. Para mí sí es importante tener dinero y todo, pero para mí la salud es lo primero. El bienestar. ¿Porque has pasado tiempos malos con salud? ¿O? No, pero eso me da miedo. Ver a un hijo enfermo es algo que no podría aguantar. Sí, exacto. Y es la sabiduría esto, de dar gracias a la salud, ¿no? Y luego el peligro que hay en la calle, pues tantas cosas que pueden pasar en la calle, que yo veo que aquí no pasa nada. Exacto, pasaron, ¿no? Porque que a las cosas, personas roban. Sí, aquí no se siente uno con la intranquilidad de que pueda pasar algo. ¿Y tú tienes un lugar preferido aquí en Medjugorje? Todo Medjugorje. Estar en la iglesia, me encanta, la adoración en las noches al Santísimo, la música de la iglesia es hermosa. Y tú estuviste en el Monte de las Apariciones, ¿no? Sí. En la colina. ¿Cómo está la experiencia de subir de la Virgen ahí arriba? Pues parece mentira, pero luego lo ve a uno tan alto y si va uno rezando el rosario, se hace más ligera la subida, como que la Virgen lo va uno ayudando a subir y al llegar a la cima y ver a la Virgen, pues resulta una paz hermosa. ¿Y tú has subido también el Monte de la Cruz? ¿O? Ese sí no. No me animo porque pues está demasiado alto, empinado, y según me han dicho las piedras son más difíciles de subir. ¿Y toda tu vida tú estás católica? Sí, siempre. Nada de rebelión, No, de ir en el mundo, nada. Siempre desde chiquita yo nací católica, nací en una casa católica. ¿Y por qué el católica es tan linda por ti? Pues yo nací en una familia católica y nunca tuve así cercano ninguna otra religión. Yo fui a una escuela de religiosas, mis hijos han ido a escuelas de sacerdotes, de religiosos, siempre ha sido una... Y tus padres te han dado un buen ejemplo, ¿no? Sí, claro, con alegría, ¿no? sí. Yo pienso, es muy importante decir a la gente, debes estar auténtico con tu fe católico y no con esfuerzo decir a los niños que debes estar católico, tú debes vivirlo como ejemplo, ¿no? Claro, sí, si no puede uno enseñarle a los niños. Exacto. Y tú sabes, aquí se dice, tú puedes ver a la Virgen en los ojos de la gente, tú tienes estos ojos calmos, cariñosos, y por ti el rosario, la oración del rosario. Eso es de todos los días el rosario. Pues porque yo siento que me da muchas gracias, muchas bendiciones, se siente uno más seguro porque tiene uno a la Virgen más cerca. El estar rezando el rosario te acerca más a la Virgen, ¿no? Te sientes como si estuvieras con tu mamá.
Y tú sabes, aquí en Medjugorje la confesión es muy importante. Sí, 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 claro. ¿Qué es la belleza de la confesión para ti? ¿Qué dices a la gente que tienen miedo de ir a confesarse? No, pues que no debe uno de tener miedo porque el que está enfrente en el momento de la confesión es Jesús. Y Jesús no juzga, Jesús perdona y pues por muy grande que sea el pecado, Él te va a perdonar. Exactamente. ¿Y tú tienes una escritura de la Biblia que te gusta mucho? Pues sí, yo la leo y a donde sea que yo abra la Biblia, siempre encuentro alguna enseñanza, algo que en el momento en que yo tengo algún problema, es como que me manda la respuesta y el mensaje en la Biblia. Exacto, ¿no? Pues como eso la Biblia. Sí, sí, sí. Recibes la Y respuesta, recibes la tranquilidad de lo que traes. Tú lo sabes en tu corazón también, ¿no? Exacto. Ajá. ¿Y tienes un santo preferido? Pues Jesús y la Virgen. Jesús y la Virgen. Sí, santo, así otros. Yo, San José también. Tú sabes, están las 5 piedras Sí. de Medjugorje. ¿Cómo se llama? Es la misa, ¿no? Diaria. Sí, el rosario. El rosario, el ayuno. El ayuno. La Biblia. Y rezar con el corazón. Ajá. Esto, si no, sí. la gente busca un poco. Sí. Y tú has hecho también la experiencia que la Virgen quiere aquí, que tú te abandonas a la voluntad de Dios. Sí, claro. Si uno le pide algo, no debe uno de como exigirlo, sino pues tiene uno un problema y es ofrecérselo a Dios y decirle que se haga tu voluntad y lo que más para mí sea conveniente, pues él va a mandarte lo que él cree que es lo mejor para ti. Sí, tú has hecho esta experiencia. Sí. Pero tú sabes, mucha gente no quieren abandonarse porque tienen una imagen de Dios que está un viejo hombre como un barbo blanco muy enervado que quiere meternos en el infierno. Y Dios Padre no es como esto. No. ¿Cómo es? ¿Puedes describirlo un poco? Pues, pues yo pienso que Dios es nuestro Padre, Él es amor y pues que si nos portamos mal, pues Él de todas maneras nos va a perdonar. Él no es malo, probablemente nos dé un coscorroncito en la cabeza, pero nada más. No, Exacto. yo no creo que un padre sea capaz de hacerle daño a sus hijos. Y tú has visto también el efecto cuando tú te abandonas a la divina voluntad, que tú tienes paz, una alegría en el corazón, y si es tu ego, tú estás perturbado. Sí. Misma experiencia. Sí, claro. El ley muy fácil, ¿no? Paz y alegría, non paz y non alegría. Ajá, exacto. Ego, non paz, non alegría. No. Paz y alegría, divina voluntad, ¿no? Exacto. Ajá. Y al final, ¿qué dices a la gente? ¿Por qué venía una vez a Medjugorje? Bueno, pues yo siempre quise venir desde el año 80, 81 que supe de que la Virgen aquí apareció. Yo tenía muchas ganas de venir, pero pues no se me había dado. Pero según después entendí que el momento de venir, la Virgen lo decide. Yo puedo estar con que quiero ir, pero hasta cuando la Virgen decide que tú vengas, vas a venir. Exacto. De alguna manera vas a venir. Y es lo mejor que te puede pasar. Es el mejor regalo que Dios nos puede dar, poder venir aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque estamos en casa de nuestra madre. Es un pedacito de cielo aquí en la tierra. Sí. ¿Puedes describir por qué o qué piensas? ¿Por qué es un poquito? Es algo que no me explico por qué se siente uno así. Yo pienso que cada uno debe hacer su misma experiencia, ¿no? Exacto. A cada quien le llega de diferente manera. Exacto. Gracias por esta linda entrevista.